Amenaza sísmica colombiana y su división según la NSR-10. Y la principal función de la norma sismo resistente es que todas las obras de infraestructura, todas las construcciones que realizamos soporten un sismo. Lo soporten no es que no se vean afectadas, es que al momento de ocurrir un sismo, sin importar su nivel, esta infraestructura no colapse. Tal vez presente daños, tal vez se deforme, pero no va a colapsar, porque al colapsar es cuando se pone en riesgo la integridad física de sus habitantes. O sea, debemos cuidar las vidas. Esa es la principal función de esta norma, proteger las vidas de las personas que habitan estas viviendas. Entonces, en esta exposición les hablaremos sobre la amenaza sísmica en toda Colombia, dependiendo de la región, del lugar donde se encuentra situada cada ciudad, y cuáles son sus posibilidades de que haya un sismo, alguna eventualidad de este caso y de qué magnitud podría ser. Dependiendo de estas eventualidades, entonces la NSR-10 diseña la infraestructura, la estructura y todos los cálculos pertinentes para que podamos construir de una forma segura. Hablando de amenaza sísmica en Colombia, el estudio de la amenaza sísmica en el país representa un esfuerzo constante que se ha estado realizando desde hace más de 40 años, debido a su ubicación, a la convergencia que hay entre las placas sudamericana, Nazca y el Pacífico y las implicaciones que esto supone. Entre los primeros mapas que se encuentra el desarrollado por Estrada y Ramírez en 1977. Estos mapas se presentan para cada sitio de análisis, intensidades macrosísmicas estimadas que están expresadas en la escala de Markle y modificada. Posteriormente, estudios realizados por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, pues un trabajo en conjunto entre la AES, Uniandes y Geominas, donde con estos estudios se lograron avances en la evaluación de la amenaza desde un enfoque probabilista. A su vez, el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia, realizado por Geominas en el 2010, presentó mejoras en la definición de fuentes sísmicas y en la selección de diferentes ecuaciones de atenuación. Entonces, estos estudios han sido útiles para la definición de los coeficientes de diseño que han sido adoptados en las normas de construcción sismo resistente. Desde en Salgado, entre 2010 y 2016, se presentan los resultados de los modelos de amenaza usados tanto en el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, la NSR-10 de 2010, como la Norma Colombiana de Diseño de Puentes, la CSP-14 de Mitransporte de 2015. ¿Qué es la tectónica? Es el estudio de los procesos a gran escala que globalmente deforman la corteza terrestre. Como podemos apreciar en esta imagen del libro de Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física, vemos como unas flechas en 5 colores, morado, verde, amarillo, naranja, rojo, recorren todo un mapa mundi. ¿Qué pasa? Que esas son velocidades de la BLBI. ¿Qué es esto? Esto se llama la interferometría. Son observaciones espaciales que nos permite darnos cuenta de los comportamientos terrestres. Para que podamos interpretar adecuadamente la amenaza sísmica en el territorio colombiano, debemos profundizar sobre el comportamiento de la tectónica de placas. ¿Pero qué es esto? Esto es una teoría que propone que la capa externa de la Tierra, como observamos en la imagen, tienen capas o placas individuales que interaccionan de varias maneras y por consiguiente producen montañas, volcanes, terremotos y hasta la propia corteza terrestre. La configuración actual de la margen de Sudamérica es una región sometida a una intensa deformación debido a la interacción de 3 placas litosféricas, la placa de Nazca, la placa Caribe de afinidad oceánica y la placa de Sudamérica, además del bloque de Panamá al noroccidente de Colombia. La zona de interacción entre dichas placas en la zona de formación de los Andes de Colombia se ha definido como el bosque de los Andes del Norte, como un segmento geológico distintivo. Van der Hiels y Menn, unos investigadores,
en 1994, por tomografía sísmica han estimado que la placa del Caribe posee un ángulo de subducción de 17 grados, extendiéndose a una profundidad aproximada de 275 kilómetros, mientras que la placa de Nazca posee un ángulo de subducción de 50 grados y una profundidad de 500 kilómetros. Sismo. Vibración producida por la liberación rápida de la energía elástica almacenada en rocas que han sido sometidas a grandes esfuerzos. Lo más frecuente es que los terremotos se produzcan por el deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla o en los límites de placas. La energía liberada se irradia en todas las direcciones desde su origen, el foco o hipocentro, en forma de ondas elásticas que se propagan por el interior de la Tierra. Al llegar a la superficie, estas ondas producen la sacudida del terreno, que es la que causa del daño y la destrucción. Sismos en Colombia. Entonces, Colombia es un país que se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra. Pues en la región convergen las placas tectónicas de Nazca y el Caribe contra la placa sudamericana. Entonces, esto hace que el país esté en riesgo permanente de movimientos telúricos. La interacción continua que hay entre las placas Nazca y Suramericana, que se mueven y chocan entre sí, ha producido la formación de montañas, cordilleras y de fallas geológicas. Entonces, como vemos en la figura, en la zona pacífica, ahí se presenta un proceso de subducción, en el cual la placa Nazca se introduce debajo de la placa suramericana, y todo este material rocoso entra de nuevo al manto que se encuentra a altas temperaturas, donde allí se funde para luego volver a salir a través de los volcanes, tales como los de la cordillera central del territorio colombiano. Para todos los estudios de amenaza sísmica en Colombia, vamos a incorporar nuevos conocimientos en el estudio de amenaza sísmica, como lo son algunos efectos de los terremotos y también los efectos versus el tipo de terreno. Efectos de los terremotos. Tenemos dos tipos de efectos en los terremotos. Tenemos los efectos directos. Los efectos directos en el terreno, sacudida del terreno, fisuras en el terreno, asentamiento diferencial del terreno, licuación del suelo, desplazamiento lateral, deslizamientos de tierra, caída de rocas, y además tenemos también unos efectos estructurales, que también son unos efectos directos, como son vibración de la estructura, caída de objetos, daño estructural y también el colapso estructural. Dentro de los efectos indirectos también tenemos algunos efectos en el terreno, como lo son deslizamientos, tsunamis, seiches, avalanchas o caídas de rocas. Y otros efectos también indirectos son como los flujos, los incendios y además de la contaminación tóxica. Efectos versus tipo de terreno. Entonces acá vemos cómo es la propagación de las ondas y las amplitudes sísmicas. Entonces aquí en la parte horizontal, pues en la parte baja de la gráfica, ahí vemos cómo viaja la onda y cómo se va viendo o cómo se clasifica por los diferentes tipos de terrenos y el comportamiento de la onda. Ahí va teniendo como una amplitud de acuerdo al tipo de terreno. Entonces cuando estamos en rocas sólidas, las ondas viajan mucho más rápido. Entonces lo que ocurre es que la acción sobre la vibración no se incrementa, o sea, no tiene amplitud. Y cuando ya llega a suelo blando, estas ondas se desplazan más lentamente, pero al disminuir su velocidad aumenta su amplitud, es decir, incrementa la acción sobre la vibración de una manera destructiva. Entonces ahí en la tablita ahí tenemos pues los tipos de terreno, la acción sobre la vibración y efectos probables. Ahí vemos que en la roca sólida no hay alguna acción sobre la vibración, o sea que el terreno se mantiene firme, mientras que en las otras tres tipos ahí empiezan a haber unos incrementos que van desde desprendimientos hasta suelo que va perdiendo su firmeza y asentamientos del suelo, que ya esto es como una manera destructiva. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos un esquema general de evaluación de amenaza sísmica. Esto surgió de un interrogante para poder responder esa evaluación sísmica. Nos preguntamos en dónde ocurren los terremotos. Podemos ver como el contexto tectónico de nuestro país.
en un catálogo de sismos y es con qué frecuencia, cuáles son las magnitudes máximas esperadas. Estos dos ítems nos llevan a un modelo de fuentes y a una relación de magnitud-frecuencia. Estos métodos los emplea la NSR en sus cálculos, junto también con leyes de atenuación para poder interpretar los acelerogramas, que son cómo se propagan las ondas. Entonces esas intensidades que se generan en el terreno por los sismos nos dan una amenaza sísmica probabilística. Y así podemos llegar a una zonificación local. Por cada territorio podemos decir qué efectos inducen en este terreno, cómo se amplificaron los efectos en este sitio. Actualización de modelo de amenaza. El nuevo modelo de amenaza sísmica debe constituir una síntesis del mejor conocimiento científico sobre la temática en el país y la región. El Servicio Geológico Colombiano durante los últimos años ha generado información actualizada y robusta que debe ser utilizada de manera directa e indirecta en la modelación de la amenaza. Se necesita para construir un modelo regional. Entonces necesitamos información básica y complementaria. Entonces, en la información básica necesitamos un catálogo paramétrico homogenizado, o sea, una información selectiva confiable de los sismos que han sido o que se han generado. Un modelo sismotectónico, aquí es donde se aprecia pues los comportamientos de placas y cómo están distribuidas. Una base de datos de fallas activas peligrosas, como también el registro de los movimientos fuertes que han surgido del terreno. Para la información complementaria, necesitamos un catálogo de mecanismos focales y de catálogo de rupturas finitas. Entonces aquí, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, necesitamos que nos muestre los resultados de los análisis de las formas de las ondas sísmicas que han sido generadas por un terremoto. También la evidencia de los sitios y donde se determinan las longitudes de falla. Estos pues son registrados en una serie de estaciones sísmicas en forma de sismogramas. También necesitamos la estructura de la corteza o el espesor de moho. O sea, esto es como la zona de transición que hay entre la corteza y el manto terrestre. Es como conocer ese espesor. Y también lo que es la geodinámica, geología y geofísica, o sea, las transformaciones de la estructura de la Tierra, su composición y fenómenos relacionados a esta. Y este es el catálogo sísmico integrado. Esto está entre 1610 y 2014. Entonces acá es un listado sísmico durante este periodo del tiempo. Ahí en el mapa podemos observar las zonas, pues los puntos rojos, como la cantidad sísmica o epicentros que han surgido en el territorio colombiano. Aquí observamos que tiene mayor afectación las zonas costeras, las cordilleras o zonas montañosas. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, en la parte pacífica hay una subducción entre la placa Nazca y la suramericana. Entonces como este choque entre estas dos placas ha tenido mayor afectación sísmica por esa zona, como en el sur del país, que prácticamente no se muestran epicentros, y convirtiendo estas zonas en alto riesgo sísmico. Zonificación sísmica. Como pueden apreciar en la imagen, tenemos 3 prospectos de mapa de Colombia. El primero nos muestra las principales fallas geológicas activas de Colombia. Estos son datos tomados de 1999, actualizados por el Sistema Geológico Agustín Codazzi en 2017. Como pueden apreciar, tenemos líneas que van desde la cordillera de los Andes hasta en el Pacífico, Caribe Sur y también en el estrecho que comunica La Guajira con Venezuela. En el segundo mapa tenemos la sismicidad en Colombia. Puntos de dispersión según la intensidad de los sismos, datos tomados en 1993 hasta 2018, actualizados también por el Sistema Geológico. En el tercer mapa, y uno de los más empleados por la NSR10, tenemos las zonas de amenaza sísmica, como alta, intermedia y baja. Es importante aclarar que para efectos de la norma sismorresistente 2010 se adoptó la designación de zona de amenaza sísmica agregándole el calificativo de alta, intermedia o baja, para poder evaluar
la amenaza sísmica, necesitamos saber dónde se pueden generar los sismos y también conocido como peligro sísmico, que se define como el sismo máximo creíble que se puede presentar en un lugar específico durante un periodo de tiempo y que está relacionado con la probabilidad de que se manifieste un evento sísmico. Colombia clasifica su territorio en 3 niveles de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja, los cuales son determinados por la información sísmica registrada a nivel histórico e instrumental de las estaciones de la Red Sismológica Nacional, así como por probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos. En general, podríamos decir que el 80% de la población está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, porque estas regiones se encuentran en las ciudades principales. Acá podemos visualizar en el mapa de Colombia cuáles son las zonas más afectadas por sismos en Colombia. En la mano izquierda vemos los principales sistemas de fallas geológicas activas en Colombia. Estas fallas geológicas son los principales motivos por lo que se generan los terremotos y los sismos. Podemos ver en la imagen de la mano derecha, la zona que está en rojo es la zona de más alta amenaza sísmica en Colombia. Y podemos ver, si hacemos como una transparencia, interponer el primer plano con el último plano, vemos que la zona roja coincide con las zonas donde tenemos las fallas geológicas, o sea, estas líneas verdes. Por eso, estas partes es donde más se presentan sismos. Podemos percibir también que la mayor parte de Colombia, hacia el sur, el Amazonas y más de la mitad de Colombia, está verde. Esta parte verde es porque la amenaza es muy baja, o sea, hay poca probabilidad de que hayan sismos en esta región y en toda esta zona del país. Según lo mencionado anteriormente, vemos cómo la NSR10 hace una división según la zona de amenaza. La edificación debe localizarse dentro de una de las zonas de amenaza que se definen en esta sección y se presentarán en un mapa del país. Estos datos los podemos encontrar en el título A de la norma sismo resistente. Tenemos 3 tipos: amenaza alta, amenaza intermedia y amenaza baja. Zona de amenaza alta. Entonces, según la NSR10, es el conjunto de lugares en donde tanto la aceleración y velocidad efectiva o ambos son mayores de 0.20. Y según Ingeominas, es definida para aquellas regiones donde se esperan temblores muy fuertes con valores de aceleración pico efectiva mayores a 0.20. Aproximadamente el 23% del territorio colombiano queda incluido en la zona de amenaza sísmica alta. Entonces, en general, la sismicidad en Colombia está relacionada con la actividad en la zona de subducción del Pacífico colombiano y en las fallas geológicas activas del país. Entonces, una de las zonas con mayor concentración de eventos sísmicos, por ejemplo, es el nido sísmico de Bucaramanga. Estos presentan epicentros ubicados en la zona de la Mesa de los Santos, en el departamento de Santander. El parámetro utilizado para caracterizar la acción sísmica es la intensidad sísmica, la cual se define a partir de la aceleración máxima. Por consiguiente, para la definición de aceleración máxima de los escenarios más probables en Bucaramanga, se partió del estudio de microsignificación sismogeotécnica del área metropolitana de Bucaramanga. Esto fue por Ingeominas en 2002. Para el estudio de microzonificación se dividió la ciudad inicialmente en 7 zonas geotécnicas y a cada una se le analizó su respuesta dinámica ante los escenarios probables. Estudiando los resultados del análisis dinámico se definieron 3 zonas sísmicas: roca, abanico y llenos, y a su vez en cada una de ellas se identificó un valor de la aceleración máxima. Hablemos de zona de amenaza intermedia. Según la NSR10, es el conjunto de lugares en donde tanto A sub A como A sub B o ambos son mayores a 0,10 y ninguno de los dos excede 0,20. Pero para Ingeominas lo definimos como las regiones donde existe la probabilidad de alcanzar valores de aceleración pico efectiva mayores a 0,10 y menores o iguales a 0,20. Alrededor del 22% del territorio se encuentra incluido en esta zona. Como ejemplo tenemos a la ciudad de Medellín, en donde la amenaza sísmica es real.
Tenemos un valle de origen tectónico rodeado de fallas, con una enorme masa de roca cercana que puede amplificar las ondas. Tenemos amenazas concatenadas que pueden agravar la situación en caso de sismo. También hay altas pendientes que incluso sin necesidad de terremoto tienen movimientos en masa y deslizamientos. Encontramos depósitos gravitacionales, alta pluviosidad que satura y lubrica suelos y también depósitos de vertiente que carecen de estructura. También se presentan vulnerabilidades como alta densidad de población, barrios informales sin construcciones sismorresistentes, construcciones formales que no acatan los lineamientos de la microzonificación sísmica ni un plan de ordenamiento territorial. Zona de amenaza baja, San Andrés Islas. La amenaza es evaluada y categorizada mediante las cuantificaciones de los pesos de las diferentes unidades del terreno. El estudio determinó que la isla de San Andrés presenta un grado de amenaza sísmica regional baja, con comportamientos locales de suelos hacia los fenómenos de licuación con grados de amenaza bajos a moderados. La evaluación de las características geomecánicas de suelos y rocas determinó la presencia de suelos deformables. Los procesos de remoción de masa se relacionan a zonas de escarpes con desprendimiento de rocas, zonas potenciales de deslizamientos con grados de amenaza baja a moderada. Bueno, entonces aquí observamos dos mapas de zonificación sísmica. El uno pues con los valores de A sub A, que sería la aceleración efectiva, y el otro con los valores de A sub B con velocidad efectiva. Entonces aquí se encuentran localizadas las regiones y de acuerdo a esta ubicación es donde se determina con los valores de A sub A y A sub B en qué nivel de amenaza sísmica se encuentra el lugar. En la tabla acá miramos el nivel de amenaza sísmica según los valores de la aceleración y la velocidad efectiva. Entonces, según estos valores, clasificamos las regiones en qué estado sísmico se encuentran. Desde acá observamos que ahí la tenemos las tres divisiones de amenaza: alta, intermedia y baja. La baja que va de 0.05 a igual a 0.10, la intermedia que va de mayor a 10 a 0.20 y la alta que iría de mayor 0.20 a 0.50. En la imagen observamos unos mapas de fuentes de sismicidad distribuida. En el primer mapa vemos el parámetro A, que va de un rango de 5 a 3,44. En el segundo mapa tenemos un parámetro B de 1,17 a 0,85. Y el tercer mapa tenemos la magnitud máxima de 7,9 a 6,5. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que combinando el A con el B, que son los registros de aceleración horizontal, tenemos unos datos finales con los que va a trabajar la norma sismorresistente. Y así podremos catalogar cada zona con su sismicidad pertinente. Y así obviamente tendremos un buen factor de diseño eficiente para cualquier construcción que se vaya a realizar.